Dos, uno. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, se están sintonizando y a los amigos también que tenemos aquí en el panel, el equipo de análisis de la información. Muchísimas gracias. Buenos días por estar con nosotros. Buenos días, Pepe Bojorquez, Víctor Améndola, Germán Quijano y el maestro Milo Ramos Herrera. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Estoy buscando el icono para grabar y no me aparece, pero ya lo está grabando el C5, creo. Bueno, quién sabe qué es lo que pasó por acá. Bueno, ya aparecerá. Muy bien, muy bien. Pues pues qué bueno que nos acompañan, qué bueno que estamos aquí, porque hay muchas cosas que comentar y hay dos cosas que me atraen a mí sobremanera. Una serie, un tema bastante serio, bastante grave, y un tema pues que lo podemos ver también con cierta gravedad y también con cierta hilaridad. Pues después de 19 días llega a Campeche la gobernadora Laida Sansores y es entrevistada en un intento de entrevista en el aeropuerto. Y la manera como contestó nos dice la manera como está gobernando, por un lado. Y por otro lado, pues ya fuera máscaras y el rey de la del el rey del cash, ¿cómo le llaman? El rey del cinismo, se quitó, se desnudó tal cual es. Por eso, cuando dice que la ayuda a los pobres no es una cuestión de humanidad, ni una convicción social o personal, sino que es una estrategia política, pues nos dice que mientras más pobres haya en México, como él lo está logrando, más votos tendrá su causa, su cuarta transformación. Esa es mi manera de interpretar lo que dijo ayer el presidente de la República. No sé si don Germán, ¿qué dice? ¿Cómo ve esta frase del presidente? ¿Fue un dislate o fue se sinceró, que fue franco el presidente? Buenos días, Buenos Víctor, días. Milo, Pepe Bojorquez, Roger, buen día a todos. Pues bueno, creo que era algo que ya habíamos analizado en este programa en varias ocasiones, que una parte de la estrategia del presidente era precisamente generar esa base de cautivos que fueran capaces de votar por él en los procesos de su sexenio, más los que venían, precisamente bajo la bandera de estar con los programas sociales dando esa aportación, cuando en realidad, como tú bien lo acabas de comentar, se está dando un incremento de la población en situación de pobreza, que precisamente es lo que él tiene en mente o ha tenido en mente desde el inicio. ¿Por qué? Porque de esta manera, a nivel psicológico, genera una deuda de gratitud con él, porque no, la situación está terrible, pero tengo un presidente que me da la mano al estarme regalando cada mes una determinada cantidad, cuando la realidad es que él debería ser lo suficientemente hábil como gestor para, para promover las condiciones de empleo, para que en vez de estar regalándole el dinero, le pudiera permitir a sus ciudadanos generar su propia riqueza, generar su propio ingreso económico, lo que no está sucediendo, y eso creo que está más que claro. Excelente. Lo que ocurrió a mí se me hace, desde mi punto muy personal de vista, que ya está con una presión demasiado grande respecto al proceso que se está viviendo en México. Por lo tanto, el que ayer haya salido a decir a realizar estos comentarios, efectivamente desnuda esa forma de pensar que ha tenido desde el principio. Con una mano los apapacho y con la otra les pego, precisamente porque desde el inicio todo ha sido cuestión electoral. No se trata solamente de vestirse como el prócer que México necesitaba, no se trata nada más con la intención de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, cosa que desde el día uno de su sexenio quedó precisamente en la historia de que no iba a ser así, sino que además, de una manera muy perversa, está utilizando la situación económica de millones de mexicanos para asegurarse una imagen a nivel psicológico que no tiene, que no ha preparado, que no ha realizado. Es más, como comentario al margen de esto que acabas de preguntar, ni Biden,
ahora sí que como él utilizaba, hay aviones que no tiene ni Obama, bueno, pues hay aeropuertos que no quiere ni Biden para llegar al país, porque ayer fue nota precisamente que rechazó aterrizar en el Felipe Ángeles, bueno, no el servicio secreto, rechazaron aterrizar en el Felipe Ángeles porque no tiene las condiciones necesarias y van a aterrizar de manera habitual en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y respecto a la gobernadora, creo que no merece mayor comentario. Ella queda, es su carta de presentación. Una cosa es ser irreverente en contra de un sistema, en contra de una clase política, y otra muy diferente, ser grosera con los compañeros de los medios. Era lógico que se le preguntara algo así, porque durante este fin de año no se notó la presencia de la gobernadora, donde obviamente hubieron crímenes de alto impacto, donde brilló por su ausencia tanto la titular de la Secretaría de Seguridad Pública como la gobernadora, y desafortunadamente, ahorita que regresan y reaccionas de esa manera, la pregunta es, ¿no estará consciente de que es gobernadora de todos los ciudadanos? ¿No estará consciente de que su vida, por ser una persona que trabaja y gana un sueldo de lo que paga cada ciudadano campechano, está obligada a rendirle cuentas al pueblo campechano? ¿O simple y sencillamente sigue viviendo en esa misma nube, muy similar a la nube en la que está el de Palacio Nacional, que creen no solamente que son intocables, sino que además que no tienen que darle cuentas a nadie? Ambos, en ambos casos, están completamente equivocados. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinión nos merecen estos dos temas, mi estimado Miro Ramos? Pues todas las críticas podrían o pueden tener razón al respecto, pero hay una parte que no solo puede darnos risa, algunos coraje, pero a la que yo sí le doy la razón, ¿sí? Son mis vacaciones, y mis vacaciones puedo hacer lo que se me dé la chingada gana, ¿sí? Por ese lado, le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, pensemos lo que pensemos en favor o en contra de la gobernadora, pues definitivamente que en sus vacaciones puede hacer lo que se le dé su chingada gana. Recuerdo que en sentido contrario, en alguna ocasión, Antonio González Curi asistió, asistió un día entre semana a un evento de campaña de un candidato presidencial del PRI. ¿Quién fue en ese entonces? El caso es que a un evento de campaña, y alguien del pool de prensa nacional Fue Fox. le preguntó acerca de su presencia ahí, que si no eran días y horas laborales, qué hacía ahí como gobernador. Y le contestó que un gobernador no tiene horario. ¿Perdón? Sí, sí, era Vicente Fox, me acuerdo. Que un gobernador no tiene horario, que trabaja todos los días de la semana, y que bueno, y escoge muy bien sus vacaciones para poder descansar un poco de todas las presiones. O sea, fue algo así como que en sentido contrario, que el hecho de no tener horario, contestó más o menos con la misma arrogancia. Pues en cierta forma, lo que haga con mis vacaciones, pues sí, es definitivamente algo muy de mi gusto. Sí, Ahora, la forma como lo dijo es otra cosa. pues sí, es factible que la forma no nos guste. De hecho, pienso que a veces la señora se siente o se sentiría más a gusto en una tribuna legislativa. ¿Por qué? Porque es como que más su espacio natural, ¿no? El poder encabezar cuestiones de protesta, pero aquí no esto quizá no debería de ser su papel, pero bueno. El otro tema, ¿cuál era? El de López Obrador. Y la Bueno, zanahoria y el garrote. ¿perdón? Y la zanahoria detrás de los pobres. Pues es algo, o sea, que él se desnude
que él lo haya dicho ahora no significa que ahora sea cierto, es algo que siempre hemos señalado en este espacio y en otros espacios que tenemos la oportunidad de ocupar para expresar nuestras ideas, aunque no le guste. Ahora sí que aunque no le gusten y que ciertamente no le gustan a mucha gente, pero no escribimos, no pensamos y no expresamos lo que decimos, lo que pensamos, de acuerdo a lo que la gente quiera escuchar. Se equivocaron mucho. No somos una agencia de relaciones públicas. Y al no ser una agencia de relaciones públicas y con todo lo equivocado que pudiéramos estar, pues estamos diciendo y pensando lo que pensamos, expresando lo que son nuestras ideas, y nadie absolutamente nos dice qué debemos de decir ni qué enfoque le debemos de dar. Eso hace una gran diferencia. La zanahoria delante del burro es una de las, vamos, es una de las fortalezas, de las grandes fortalezas que tiene este régimen, la 4T, porque de esa manera es que ejerce el control sobre muchísima gente. Todavía hace algunos días platicaba con un amigo acerca de la popularidad del presidente. ¿Cuánta popularidad tendría si no diera tantísimas becas, tantos millones de becas a muchísima gente? Y que el día que la popularidad o el afecto hacia un gobernante, hacia el presidente, no se den con base en el dinero que reparte a la gente que le reparte, pues entonces sí estaríamos hablando de un estadista y no de un pelaná que solo está pensando en las próximas elecciones, que solo está pensando cómo y quién le va a cubrir las espaldas de todas las barbaridades que está haciendo. Repartir dinero que no es de uno, pues es muy bonito, total ni de él es, y por algo no hay dinero ni atención. En las escuelas están todas pues, en el abandono, los servicios médicos y hospitalarios. Pues no sé si estamos en Dinamarca, como él dice, pero una Dinamarca de un mundo bizarro, de un mundo paralelo, que él es incapaz de alcanzar, vamos, de que podamos alcanzar ciertas metas. También el día que un funcionario de alto nivel ingrese a una clínica, a un hospital público, que no gaste más dinero, no de los pobres ni de la puebla, sino de los impuestos de todos los mexicanos, entonces sí podríamos como que ver quizá un poquito de credibilidad. Y un presidente que siempre anda hablando mal de los aspiracionistas, de la clase media, de los fifís, de los que meten a sus hijos a clases particulares y mete a su hijo a una escuela en el Reino Unido, más propiamente en Londres, creo, ¿no? Creo que en Londres, Sí. Pagando una colegiatura que supera sus ingresos oficiales, pues a lo mejor le ayuda a su otro hijo, Juan Ramón Beltrán, el que por supuesto, por puro amor está casado con esa mujer, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué lo tendríamos que dudar? Son muchas las cosas que están de cabeza, y con esa narrativa sigue entreteniendo a muchísima gente. Hay mucho más que decir. Por cierto, felicidades, Germán, que ayer fue tu cumpleaños. Mira, nada más. Felicidades, Germán, un abrazote. No es fácil llegar a los 40 años en estos momentos, en este sexenio. Y en esas condiciones. Fue el día Muy 3, bien. fue el día 3. Gracias, Ok. Pilón. Muy bien, qué bueno. Mi estimado Víctor Améndola, creo que la pregunta ingenua, tradicional, la clásica de los periodistas es, gobernadora ya terminó 2022, ¿cuál es su resumen y cómo pinta el 23? ¿O cómo le fue sus vacaciones? ¿O hay algo nuevo para Campeche? ¿O cómo pinta? Bueno, no sé, pero... O como dice la maestra Mildred, como ciudadana consciente y sin compromisos con ella, por mí que siga de vacaciones si le gusta pasear y atender sus negocios. ¿A qué vino a Campeche? Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roger. Buenos días. Un saludo, un abrazo. Germán, pues
me solidarizo con Milo Ramos en tu felicitación. Un fuerte abrazo, muchas felicidades. Más días como el de ayer. Milo, un saludo igual, Pepe, igual, muy buenos días. Y sin duda, y por supuesto, y primero que, aunque de último, pero no menos importante, a todo el auditorio que amablemente nos sintoniza. Hay varios temas, Roger, estoy escuchando con atención los planteamientos que tú haces, el tema de Laida, de la gobernadora Sanzores. No, no hay que trivializar el respeto a la investidura, aunque la persona en sí nos merezca poco respeto, pero siempre la investidura será mucho más importante, a pesar de que se empeñen en enlodarla y en denigrarla, como es el caso de Campeche, ellos mismos. Y en el caso del presidente López Obrador, dos notas que quiero resaltar, Roger, a ver si más adelante pudiéramos abordarlas. El Reforma, en su primera plana, menciona que gente del equipo político de Marcelo Ebrard ha presentado denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales a Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro lado, terrible las noticias de Culiacán. Hace unos días, creo que el día de ayer o el lunes comentábamos lo que había pasado en Poza Rica y en Veracruz, los números que da Héctor de Mauleón de muertos en esta primera semana del año del 23, en este mes de enero, y parece ser que hay desgraciadamente un terrible enfrentamiento en Culiacán, brutal entre aparentemente gente del crimen organizado y de la Guardia Nacional o militares. La ciudad está sitiada, parece una película de ciencia ficción o de guerra, las escenas que están apareciendo ahorita en los medios de comunicación, pero no, es Culiacán, es Sinaloa, es México, y ahí gobierna Morena. La gobernadora, me parece que la gobernadora sigue en su mundo de ilusión, sigue siendo la niña rica que toda la vida quiso que le trajeran una Barbie. Ya tenía la Barbie diputada, ya tenía la Barbie senadora, ya tenía la Barbie alcaldesa, y la niña rica no había tenido el regalo que siempre había querido, quería la Barbie gobernadora. Y ya los Reyes Magos le trajeron la Barbie gobernadora, y como toda niña caprichosa, abrió el juguete, lo destapó, ya descuangelingó a la muñeca, ya le quitó una pierna, ya le quitó un brazo, y cuando los papás se acercan a regañarla de por qué está rompiendo el juguete nuevo, dice, no, me importa, es mi muñeca, yo hago lo que quiero. Eso es lo que vimos el día de ayer en el aeropuerto. Una niña caprichosa, no a una ciudadana empoderada y con conciencia de la realidad de gobernar, no a una mujer consciente de que está gobernando un estado que tiene nulo crecimiento económico, que no tiene inversión foránea, ni local ni extranjera, que tiene uno de los índices de inflación más altos a nivel nacional de las entidades federativas, donde en internet circuló estos días una refaccionaria en Campeche, tú la conoces porque creo que los dueños son de Champotón, Roger, la refaccionaria León, o tienen ramificaciones con familiares en Champotón, Sí, es. donde denuncian que fueron víctimas de llamadas telefónicas pidiéndoles cobro de piso, donde apenas hace unas semanas ejecutaron a unas personas en una gasolinera aquí en la capital del estado, en Teach, me parece, en Bonfil, no recuerdo bien, en Bonfil, donde hay una situación ciertamente de percepción, pero hay una angustia de la sociedad campechana de que está aumentando la inseguridad y que el crimen organizado empieza a tener presencia como no ocurría antes. Ya las ejecuciones nos estamos acostumbrando, todos los días hay un ejecutado, hay un plomazo de alguien en la cabeza en Campeche o en Carmen o en Sabancuy, encuentran ya vehículos calcinados, encuentran ya o denuncian empresarios secuestrados. Y la gobernadora, cuando le preguntan, oiga, gobernadora, pues responde de manera muy fina, de manera muy flemática, pues yo hago lo que se llama mi chingada gana, y me voy de vacaciones cuando yo quiero, ¿no? Mi regalada gana. Mi regalada gana. Pero parece que utilizó otros adjetivos en otros momentos de la entrevista, y lo cual te habla de una persona no consciente de su responsabilidad, no vinculada con la sensación de angustia que empiezan a vivir muchos campechanos, y pues la niña rica
le trajeron la Barbie campechana y ya la Barbie campechana está tirada en la esquina de una casa. Y finalmente, lo de López Obrador, el reflejo de su pensamiento, de su verdadero pensamiento. ¿Por qué no hay apoyos a clase media? ¿Por qué no hay apoyos a intelectuales? ¿Por qué no hay apoyo a académicos? ¿Por qué no hay apoyo a empresarios? Pues porque son malagradecidos, porque ellos no van a agradecer, gracias patroncito por el apoyo que me dio, en cambio los pobres, en cambio la gente con escasez de recursos, pues sí van a agradecerle al gobierno las migajas que le entrega. ¿Y cómo las va a agradecer? Por la vía electoral. Es decir, no es un programa de gobierno, no es una estrategia de gobierno para sacar a la gente de la pobreza, no es un tema humanitario, no es un tema social, no es un tema de desarrollo económico. El presidente lo ha dicho, es una estrategia política. Es pues una estrategia electorera de repartir el dinero a los pobres para que ellos vengan a agradecerme el día de la elección las migajas que les ando repartiendo. No lo decimos nosotros, Roger, Así lo es. dijo el presidente en su mañanera. Así es. Cindy, muy buenos días, feliz año, un fuerte abrazo. Muy bien, muy buenos días. Oye, pues aquí le vamos a dar la voz a nuestro amigo Pepe Bojorquez, él está en Calquinil, tiene un tema muy importante para tratar. Dame chance, Pepito. Saludos a Juanita Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. José Aldo Hernández Avendaño, la maestra Mildred, los campechanos no tenemos por qué soportar sus desplantes y groserías de la gobernadora. Rosalía Alfaro, muy buenos días, gracias. César Israel Lechuga, buenos días, excelente principio de inicio de año. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, David Sosa, gracias por estar con nosotros pendiente. Hoy sí, mi estimado Pepe Bojorque, tienes ahí el espacio para desarrollar el tema que ya comentamos. Adelante. Así es, Roger, muy buenos días a ti, a todo el auditorio, Germán. Igual nos unimos precisamente a esa felicitación por tu onomástico. Víctor, Milo, pues sin duda alguna, antes de iniciar precisamente con este tema, Roger, permíteme comentarte. Es un tema de la gobernadora de Campeche, que inclusive muchos morenistas aquí en Calquini, pues ya han estado abriendo los ojos en torno a lo que se está viviendo en Campeche. Y uno de ellos precisamente es Rafael Mogo Bolívar, uno de los líderes morenistas de izquierda aquí en el municipio de Calquiní, que cada sábado y domingo, a través de su perifoneo que utiliza en el mercado municipal, pues ha criticado al gobierno de Laida Sansores, al mal desempeño que realiza Marcela Muñoz, y por ello también al de él, el dirigente de Morena, al que ya ha señalado que también ya deben regresarse a sus lugares de origen, pues no tienen nada que hacer en Campeche y lo único que están haciendo es que la delincuencia, la pobreza siga incrementando. Y es algo que llama mucho la atención porque son los mismos morenistas que se están dando con todo hoy en día. Y precisamente entrando de lleno con la información que teníamos, Roger, te comento, lamentable lo que se vive en Campeche. No hay apoyos a los deportistas y muchos de ellos pues tienen que salir a otros estados de la República para buscar becas, apoyos a estos deportistas. Y hablamos precisamente de temas que lo has visto, lo has palpado, Rocker, muchos deportistas campechanos que se van a representar a Cancún, a Yucatán, a Veracruz, y que hoy en día se vuelven medallistas, campeones, y que cuando regresan a Campeche, hoy sí las autoridades se fijan en ello. Y hablo precisamente, vemos, por recordarás a Mario Gilberto Kepmas, el paralímpico que tuvo medallas de oro, plata, bronce en los diversos encuentros, y todo ello representando precisamente al estado de Veracruz. Hoy la situación es diferente. Buscan precisamente detonar los semilleros de deportistas en Campeche a través de esta asociación de béisbol de Campeche que encabeza Benjamín Sandoval Peniche. Pues ahorita se encuentra envuelto en un problema con autoridades del Instituto del Deporte. Esto luego de que realizara un visoreo para conformar la selección estatal de béisbol en la categoría 13, 14, 15 y 16 años de edad con rumbo a las Olimpiadas Nacionales de la CONADE.
donde hay diversos coaches, diversas directivas de béisbol municipales, pues han alzado la voz y precisamente han externado esta preocupación, pues muchos deportistas que se tienen en los municipios no han sido tomados en cuenta y sobre todo ahí acusan, Roger, un presunto entrega de recursos a Benjamín Sandoval para anexar a estos peloteros a esta liga. Al día de ayer, el Instituto del Deporte señaló que no avalan ese fichaje que realiza Benjamín Sandoval. Sabemos que Campeche, precisamente esta asociación de béisbol siempre ha estado de la mano con el Instituto del Deporte de Campeche. Hoy, con el cubano, precisamente Roger, señalan de que no avalan por las críticas que están recibiendo en redes sociales. Pues reportan ellos mismos muchas anomalías, muchas irregularidades en torno precisamente a esto, a esta selección de jóvenes peloteros. Hay que decirlo, falta mucho para fomentar el deporte en el estado. Muchos de estos jóvenes, Roger, pues se encuentran en completo abandono, ni por parte de las autoridades municipales, ni del propio Instituto de Deporte. Apoyan precisamente estas actividades para fomentar el deporte en las comunidades, en los municipios, y por ende, muchos de estos jóvenes pues están ahora sí esperando esa ayuda humanitaria que da López Obrador con los pagos bimestrales de apoyos a los jóvenes construyendo el futuro, pero es muy lamentable. Se tiene que invertir mucho en el deporte en el estado, no dejar ir esos talentos deportivos que tenemos en Campeche para que sean aprovechados en otro estado. Y cuando vienen de nueva cuenta a Campeche, pues buscan las autoridades de gobierno apapacharlos, darles ese abrazo para decirles que cuentan con todo el apoyo del estado de Campeche. Y hasta los llevan al martes del jaguar. Qué bárbaro. Muy bien, gracias, mi estimado Pepe Bojorquez. Un saludo hasta el Camino Real, el norte del estado de Campeche. Gracias, muy buenos días, muy amable. Muy bien, pues también aquí, gracias. Cindy Giovanna Canturriza, no te veía, Cindy, desde aquella posadita que tuvimos. Qué gusto tenerte, Cindy. Pues adelante, Cindy, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, Roger, Milo, Víctor, saludos. Germán, feliz cumpleaños pasado. Bueno, pues la verdad que tuvimos, comenzamos un 2023 con un sinfín de sorpresas. Por cierto, nada agradables, los productos de la canasta básica por los cielos, cada día cuesta más todo, no hay dinero que alcance. Si vas al súper o al mercado, compras una cosa y desacompletas otra. Tan solo en el 2022 la dichosa canasta básica subió 14.6%, el sueldo de los mexicanos se pulverizó y todavía no tenemos medidas de fondo que puedan contener esta escalada de precios que provoca muchísimo más pobres en el país. La pobreza laboral, o sea, la de los mexicanos que ganan un sueldo menor al de la canasta alimentaria, aumentó del 2020 al 2022, pasando de un 36.2% a un 38.2%. Eso sin contar que las oportunidades laborales cada vez son menores y la verdad que mal pagadas. Es común ahora ver a mucha gente vendiendo sus productos en las calles, puertas de cadenas de tiendas, el empleo informal y el ambulantaje a todo lo que da. Nuestros parques todos pintarrajeados y llenos de vendedores ambulantes en pleno centro histórico. Y el que ellos pues se ganen o busquen la manera de ganarse la vida no está mal, lo que está mal es que el gobierno no les brinde las oportunidades atrayendo más inversiones al Estado para que la economía se mueva, tal y como sucede en otros estados vecinos y ellos puedan acceder a mejores oportunidades. Todo esto se agrava pues con la ola de delincuencia que vivimos, los asesinatos, los levantones, los cobros de piso, lo que termina de ahogar la deteriorada economía que tenemos en Campeche. Lo lamentable es que todo esto lo están normalizando y los encargados de administrar y aplicar la justicia solo se limitan a decir que en otros estados está peor.
cuando esto no es una competencia. Nos están arrebatando nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Es alarmante la situación y no tenemos respuesta. Ahora sí que ya no tenemos ni para dónde correr. Esta situación pues no es privativa de Campeche, sino de todo el país. Es lamentable ver la imagen que damos a quienes nos visitan. Y lo digo porque ayer tomé el camión para trasladarme en la ruta de hospitales y me llevo la sorpresa de que el pasaje pues ahora cuesta 8 pesos. Claro, tiene mucho tiempo que no lo hacía, pero mi sorpresa fue ver que las unidades están cada vez en peor estado, sucias y deterioradas por dentro. ¿De qué sirve que aumenten el costo del pasaje si el servicio que brindan es pésimo? Eso sin mencionar que las unidades de transporte van completamente llenas, sin respetar las medidas de salud que debemos de tener con el COVID, poniéndonos en riesgo a todos. Y retomando el último párrafo del libro El Rey del Cash, de Elena Chávez González, nos toca a las y los mexicanos decidir nuestro futuro. Aún lo podemos hacer porque nuestro voto es la entrada al poder de un gobernante. No es solo la entrada, perdón, al poder de un gobernante, pero también es su salida. Cuidemos nuestra democracia. Coincido y no me queda más que decir que en nuestras manos está el futuro de las familias y del país. Hay que poner manos a la obra. Y hay que ponernos las pilas. Muy bien, muchísimas gracias, Cindy. Que reconfortante resulta escuchar este mensaje de una joven periodista. Gracias, gracias, Cindy. Muy amable. Hasta Muy luego. buenos días. Pues, mi estimado Germán, fíjate que tengo allá ¿dónde está Germán? Ya se me escapó. Aquí está. Me quedé con el estribillo aquí de Pepe Bojorquez, que Rafael Mo Bolívar hoy sí que yo le decía un fundamentalista de Morena, pero radical, cómo se peleó con tantos amigos y tantos compañeros, colegas, correligionarios de allí, de Calquiní, del Camino Real, por defender a la Cuarta Transformación, a Morena, a Laida Sansores, a López Obrador. Y ahora ya recapacitó y abre los ojos. No sé si es porque no le dieron espacio para una candidatura o será el sereno, pero me parece que desde las entrañas del mismo Morena están surgiendo ya las voces discordantes para hacer ver la realidad a los demás campechanos. Adelante, Germán. Bueno, yo creo, e insisto en este tema, y aquí lo platicamos varias veces, de lo que se aprovechó el proyecto de López Obrador, porque hay que reconocer, existe el proyecto de Morena y existe el proyecto de López Obrador, obviamente uno cimentado sobre el otro. Sin embargo, la forma en la que llega uno hacia el poder es obviamente aprovechándose de la esperanza de los ciudadanos mexicanos. Hay que reconocer que los 30 millones que manejan las estadísticas que votaron por López Obrador, que votaron por Morena en las pasadas elecciones, no lo hicieron solamente porque simpatizaran con quien vive ahora en Palacio Nacional, sino lo hicieron como una manera de protesta. Lo hicieron como una manera de darle a entender al pueblo mexicano en particular y al mundo en general que ya estaban hartos del régimen que se venía manejando, que ya estaban conscientes de que era necesario un cambio, y el primer cambio que habíamos tenido en México con Acción Nacional no había resultado como se esperaba. Entonces, básicamente, ese fue, considero yo, esa fue la premisa que llevó a mucha gente a votar por Morena y por López Obrador. Yo conozco mucha gente de cierto nivel académico, doctores, gente con maestría, que realmente se engancharon con las propuestas de López, porque realmente se presentaba como la persona justa para equilibrar las desigualdades en México. Se presentaba como la persona ideal para resarcir el daño que se había hecho en algunos sectores a México durante mucho tiempo. Se presentaba como una persona que iba a permitirle a México escalar a otros niveles y formar parte del concierto internacional. Y ya desde el primer año, algunas de esas personas con las que he platicado me han dicho que se sienten terriblemente decepcionados, desilusionados, que no era ese el proyecto que les habían presentado de manera original cuando fueron a hablar con ellos,
que la manera en la que los endulzaron, pues fue una forma muy estratégicamente psicológica y una estrategia psicológica bastante efectiva, pero completamente distinta a lo que terminaron haciendo al momento de llegar. Algunos de ellos me han comentado incluso que no esperaron que la llegada de López al Palacio Nacional y posteriormente de la gobernadora fuera con la intención de cobrar facturas. Porque hay que tomar en cuenta algo que ya también hemos comentado en este programa. Mucha de la gente que está trabajando, mandos medios para abajo, que están trabajando en diferentes instituciones de gobierno a nivel federal y estatal, son producto de lo que se ha vivido o se vivió durante muchos años. Es decir, ni siquiera llevan la intención de enarbolar una bandera de un partido político por gusto, sino porque así iba el sistema, así se había hecho durante muchos años. Pero resulta que llega este nuevo régimen y por el hecho de haber saludado a la bandera anterior, pues ese es la única justificación por la cual no solamente pierden el empleo, sino además quedan etiquetados. Entonces, este proceso que se está viviendo ahorita es un problema bastante fuerte, no solamente para nosotros, que de alguna forma podemos ser críticos con el régimen, sino también para muchas personas que empezaron realmente convencidos de que iba a haber una mejoría en el país y que ahorita se está llevando la gran decepción e incluso he escuchado palabras de arrepentimiento por parte de ellos. Entonces, no es de extrañar, no es de extrañar porque incluso me estaría yo tentado a pensar y a augurar que Morena fue este experimento de López Obrador que debe morir cuando López Obrador se vaya. Va a implosionar, o sea, va a explotar desde el interior, valga la redundancia, del mismo partido, porque Morena tiene que acabar cuando se vaya López Obrador. No puede ser, no puede ir más allá. En la mente del presidente estoy seguro que Morena y el proyecto de la 4T no pueden ir más allá de él, porque él en su cabeza es la representación de la perfección y del verdadero concepto revolucionario que tiene él en su mente. Entonces, se tiene que ir él y al momento de irse él, todo se acaba. O sea, él se siente, citando a los clásicos, se siente el alfa y el omega, no solamente de Morena, sino de esta transformación. Peligroso, por supuesto, muy peligroso, pero no me extraña, repito, retomando el tema que me acabas de compartir, no me extraña que por ello mucha gente ya se sienta desilusionada, ya se sienta decepcionada e incluso arrepentida de haber dado su voto en las pasadas elecciones. Y nada de con aquello de que de los arrepentidos quiere Dios. Fíjate el gran daño que le hicieron a México por haber elegido a ciegas y con cierta dosis de Correcto. fanatismo. Muy bien, mi estimado Milo, pues Rafael Pérez Gay y Enrique Raimundo Riva Palacio estuvieron ayer activos, señalando, criticando, comentando el tema del presidente, lo que dijo en la mañanera, de manera muy agudos y muy crudos sus comentarios. Por ejemplo, Riva Palacio dice así: López Obrador reconoció lo que siempre ha negado. Sus programas sociales no son parte de una política pública para mejorar el bienestar de quienes menos tienen, como presume, ni resolver el problema de la pobreza, que se ha agudizado durante su sexenio, sino es una estrategia electoral para generar clientelas que voten por quienes indiquen o puedan ser movilizadas a las calles. En caso de que sus candidatas y candidatos no triunfen en las urnas, ya no hay engaño ni declaraciones civilinas. El enigma ha desaparecido. Y recién se comentó, no sé si aquí alguien comentó la cartilla moral del presidente de la República, y recién se comentó las derrotas que ha tenido el presidente. Y yo creo que no sé si hay que hacerle un ajuste ahí psicológico al presidente o ya mandarlo a descansar, porque tal parece que el principal enemigo es él, o se sigue aprovechando. ¿Dónde está el humanismo mexicano que dijo así? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó su cartilla moral, mi estimado Milo? Híjole, hablar de Morales es meternos en un Hombre. enredo, en un brete, diría nuestro amigo Paco López, porque la moral, no hay nada más relativo que la moral. La moral no solo depende del tiempo y del espacio, pues ahorita cómo veríamos que una niña de
5 años se case con un hombre de 30, 40 años o aún más, ¿no? Pues bueno, eso solía suceder. Eso solía suceder, ahora no, pero era una cuestión eminentemente moral con fines, digamos, lo de así de Estado, de afianzar acuerdos políticos, y era otra forma de ver la moral. La moral es relativa, la moral depende de tiempo y espacio. Y que alguien quiera desde su perspectiva venir a imponernos lo que por moral entiende, pues habla mucho y muy rápido acerca de la pobreza intelectual, de la falta de principios y de la falta de valores. Mucha gente suele hablar de los valores morales. No existen los valores morales, porque la moral depende de una sociedad, depende de una cultura, depende de un tiempo y de un espacio. No es lo mismo concebir una moral actual de estos tiempos aquí en Campeche que hace 50 y 100 años. ¿Sí? No sé si me explique correctamente. El caso es que es cambiante, y la moral de aquí de Campeche no es la misma que de cualquier otro punto del país, aunque pueda haber similitudes. Los valores, en cambio, son universales y absolutos. La amistad, el amor, la libertad, las libertades, esos son valores, esos no cambian sus manifestaciones de acuerdo a cada época y a cada lugar. Pienso que hay mucha confusión de una persona que habla de su cartilla moral, tratando de imponer, y en ocasiones imponiendo, una visión muy unilateral, una visión de mundo. Y lamento mucho que su visión esté tan apegada a un filósofo argentino, y la distorsiona, ¿no? Porque Enrique Dussel merece todos mis respetos. Enrique Dussel es un pensador que habla de libertades, y no solo de las libertades o de lo importante que son quienes hayan votado por mí con fines populistas. Enrique Dussel trasciende eso y mucho más. La cartilla moral, como la entiende el macanero, así se autonombra él, ¿no? El macanero de Macuspana, no tiene nada que hacer, en la mentalidad de muchos mexicanos. Insisto, es relativa en tiempo, en espacio y cómo nos hayamos formado, que hayamos leído de quién y cómo nos rodea. Eso habla de nuestra moral, pero también de nuestros principios y de nuestros valores. Entonces, ¿sí es inmoral la actitud de López Obrador? No digo que sea inmoral. Son conceptos y percepciones de moral muy, muy distintas. En todo caso, no sé, en lo particular, yo preferiría una ética, pero eso es otra plática, una ética amoral, ¿no? Tan amoral como los hermanos Karamazov, sí lo recordarán ustedes, ¿no? Estos genios. Pero no se puede hablar de algo que sea inmoral de manera en política, si no es desde la ignorancia. Yo pienso que lo que hay es ética, son valores, y desde ahí sí podríamos hablar, pero este señor ni conoce la ética porque no la tiene tampoco, ni conoce los valores. Entonces, Confunde a los demás. Es un ignorante, así quiero concluir. Sí, por supuesto, por lo menos en ese aspecto, sí, mucho. ¿Usted cómo lo ve, mi estimado Víctor Amendola? Estoy buscando ahorita un mensaje que mandó un periodista, déjame ver si le encuentro, porque ahorita hablar de moral es un tema muy, muy, muy complejo y muy, muy, interviene una serie de elementos y una serie de factores, pero yo creo que el presidente de la República no pretende dar clases propias de moral. Yo creo que lo que el presidente hace en realidad es una manipulación de valores y de sentimientos, no tanto de moralidad. A lo largo de la historia de López Obrador, hay una serie de elementos que son cuantificables, que son medibles, que nos permiten tener una evaluación objetiva
de los resultados de gobierno. López Obrador utiliza un eufemismo muy propio que se ha popularizado mucho, incluso en las pláticas cotidianas, en las pláticas coloquiales. Esta frase de yo tengo otros datos es un eufemismo de la mentira. Es una forma en la que López Obrador disfraza datos o intenta pasar datos adversos a su administración para deslegitimarlos, descalificarlos, no importando que estos datos o esta información provengan de su mismo gobierno, como pueden ser datos del Ceneval, del Coneval, de INEGI, de institutos que miden el tema de la delincuencia o del impacto del crimen organizado, o el tema de la violencia, o el tema de crecimiento económico, o el tema de la inflación. Y cuando salen a decirle, oiga, señor presidente, por ejemplo, Jorge Ramos, cuando le dice, oiga, su sexenio es ya el más violento y el más sangriento de la historia de este país, y es, no, estás mal, yo tengo otros datos, manipulas la información. Entonces, este símil en el tema, por ejemplo, que acabo de poner de Jorge Ramos, lo puedes trasladar a otros en el tema de la salud, cuando vino el tema, cuando las muertes de COVID, cuando se habla de crecimiento económico, cuando se habla del impacto del crimen organizado. Entonces, yo creo que el presidente, más que intentar darnos clases de moral o dar clases de rectitud o de poner ejemplos sobre muy diversos temas, lo que el presidente solamente hace es utilizar eufemismos para mentir, para manipular y para desviar la atención. Por ejemplo, datos muy duros, datos muy concretos. En este sexenio, cuando termine este sexenio, habrá perdonado más actos de corrupción que Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el día de ayer o el día de antier se da a conocer que la Ciudad de México, es decir, la capital del país, donde gobierna Morena y donde ellos mismos han dicho que la capital, el corazón de México late en la ciudad, el corazón del país late en la Ciudad de México, dando a entender que el corazón de Morena tiene su, digamos, su fortaleza en la ciudad capital. Desincentivaron todos los instrumentos de lucha en contra de la corrupción. Estas instancias fiscalizadoras, estas contralorías, estos órganos que se encargan de encontrar, de buscar y encontrar desvíos de recursos, actos de corrupción, fueron prácticamente desmantelados en los últimos años en la capital del país. Cuando termine ese sexenio, habrán más muertos que Felipe Calderón. Ya rebasamos prácticamente en 4 años el número estadístico de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando concluye este gobierno, estos 6 años, o lo que serán 6 años de gobierno de López Obrador, será la etapa más violenta, de más muertos, de más sangre derramada, desde la Revolución Mexicana y desde la Guerra Cristera. De ese tamaño es la desgracia que estamos viviendo en el tema del crimen organizado. Y cuando al presidente se le pide cambiar la estrategia, dice que no, que vamos bien, que él tiene otros datos y saca sus números y saca sus estadísticos tratando de demostrar que el crimen organizado o que el impacto del crimen organizado viene a la baja. Cuando se habla de medicamentos, dice que estamos viviendo como en Dinamarca, que en un año el sistema de salud mexicano va a estar al nivel de Dinamarca. Y el desmantelamiento de los hospitales y la falta de medicamentos, cuando el Producto Interno Bruto colapsa, señala que no es grave, que el país va bien, que el peso está muy fortalecido frente al dólar, que las remesas están incrementando. Cuando se habla de matar a periodistas, dice que se intenta hacer para desacreditar a su gobierno. El colmo del exceso, de esta megalomanía, de estas mentiras, es el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Se atrevió en cadena nacional decir que era un autoatentado. Y todo mundo sabe que es un autoatentado. Luego lo quiso disfrazar diciendo que los grupos a los que Gómez Leiva sirve o trabaja
pudieron haber armado el atentado para intentar dañarlo a él, a López Obrador, y no para matar a Ciro Gómez Leiva. Es decir, todas estas mentiras, toda esta manipulación del presidente, toda esta tergiversación de la realidad nacional, me parece que no tiene tanto que ver con temas de moralidad, sino de un hombre francamente mentiroso, de un demagogo, de un tipo extremadamente megalómano y que lamentablemente tiene muchos seguidores, muchos fans que se alimentan por el odio, que se alimentan por el rencor y que se alimentan solamente por estos valores que poco nos ayudan como país, que poco ayudan como sociedad. Sí, muy claro, mi estimado Víctor. El artículo de Riva Palacio de hoy es una joya, no tiene desperdicio. No lo dejo de leer y repasar y digo, caray, hombre, ¿cómo es que, qué es lo que sigue después de lo que dijo ayer? ¿Me voy a robar la elección y qué? No me tienen por qué decir nada, tengo derecho a eso. Caray, hombre. Mi estimado Germán, la mera verdad, no sé si es un contrasentido lo que voy a decir, pero ¿acaso este cinismo es tan... ¿Hay algo más de inhumano que este cinismo del presidente? No, en realidad yo considero que le está apostando a la poquísima memoria del pueblo mexicano, a la falta de atención de una gran parte ya de los mexicanos que solamente están entre 10 y 20 segundos prestando atención y después de eso su mente empieza a divagar con tantos estímulos audiovisuales que reciben por todos lados. Realmente lo que diga en la mañanera de hoy va a ser entendido de una manera completamente diferente, no en su contexto, no de la forma tal cual como está mandando el mensaje. Y a la hora o a la media hora que le preguntes a alguien, te va a decir exactamente lo contrario, porque ya tienen metido en la mente que todo lo que diga el presidente es correcto y si no es correcto, su cerebro lo va adaptando para que siga el discurso original. No creo que sea, más bien fue un dislate posiblemente rayando en el cinismo que ha hecho este presidente, pero porque es una persona convencida completamente de que pase lo que pase, él tiene las herramientas suficientes para, por las buenas o por las malas, continuar en el poder. Si es por las buenas, es porque el pueblo bueno quiso que continúe. Si es por las malas, va a sacar es que como a mí me robaron la elección en ocasiones anteriores, bueno, ahora yo hago lo mismo por el bien del pueblo. Hay que aprender a leer entre líneas el mensaje del presidente. Toda la responsabilidad de lo bueno, pero sobre todo de lo malo que ocurre en México, se la traslada al pueblo bueno y al pueblo sabio, es decir, no fui yo, fueron ustedes. El día de mañana, con el juicio de la historia, va a ser pues yo lo hice porque ustedes me lo pidieron, es decir, es una persona como muchas otras que andan por allá, que está dispuesta a no responsabilizarse de nada. Cuando le conviene se convierte en un peón que se deja llevar por la ola generada por el resto de la gente. Siempre la responsabilidad la va a tener alguien más y siempre él como persona va a tener una justificación del por qué hizo lo que hizo si salió mal, pero si sale bien es porque yo así lo decidí. Es interesante y valdría la pena hacer un análisis psicológico de esa persona con un especialista, obviamente, que sería interesante invitarlo en alguna ocasión, porque realmente esos rasgos que está manifestando son de un cinismo que a mí me preocupa que sea un cinismo natural, es decir, que desde el principio haya sido esa su meta, desde el principio haya sido esa su perspectiva de vida de lo que iba a ser como presidente de la República, o peor aún, que la haya ido generando a raíz de que fue avanzando el sexenio, simple y llanamente porque se dio cuenta de que la gente no le iba a reclamar nada, de que la sociedad no le iba a reclamar nada. Y con estas dádivas que le está dando la gente, yo insisto, no se trataba de darle dinero, de regalar dinero, sino de generar las condiciones para que cada quien generara su propia riqueza.
pero él piensa que al momento de estar regalando este dinero, pues obviamente se los está echando a la bolsa y por supuesto no habrá la capacidad suficiente de organización de la población civil para poder señalarle a este señor, está mal lo que estás haciendo, ya no queremos que sigas. ¿Por qué? Porque primero tiene un número importante de gente de su lado al día de hoy. Y segundo, no hay los mecanismos necesarios para que esos reclamos puedan llegar en tiempo y forma con lo que falta de aquí para la siguiente elección. Y que no nos extrañe que casualmente, previo a las elecciones del 24, y eso lo veremos la muestra en este año con la del Estado de México, pero casualmente para las elecciones del 24 resulte que entra en caos el país y que él, por el bien del pueblo, se tiene que prolongar, decrete un estado de sitio, un estado marcial, y se prolongue más tiempo hasta que el país vuelva a quedar en orden y todo pueda continuar con su vida democrática. Pretextos hay muchos. Es estado de excepción, dijo Porfirio Muñoz Ledo. Estado de excepción, efectivamente. Desconoce al Congreso, desconoce al Poder Legislativo, el Judicial, y empieza la ley marcial, toque de queda, patrullas, soldados, Guardia Nacional, patrulla, todo un escenario caótico, dantesco, dirían por allá. Así es que ya como última anotación, a diferencia de Perú, por ejemplo, que es el ejemplo más reciente, él ya se echó al ejército a la bolsa desde un principio. Entonces, previendo una situación como esa, no va a ocurrir como en Perú, que el ejército se alineó del lado de la Constitución y de la gente. No, aquí es muy posible que pase lo contrario, porque todos los beneficios que le ha dado al ejército o que ha tenido el ejército últimamente han sido precisamente por decisión presidencial. Yo tengo mis dudas sobre eso, o tengo una ligera esperanza de que el ejército va a reaccionar de manera distinta y decirle, presidente, aquí tiene usted todo lo que nos dio, pero nosotros estamos con la Constitución, estamos con la patria. Soy soñador, quizás. Mi estimado Milo, dice la columna de Enrique Riva Palacio, desde ayer mismo la estrategia empezó a instrumentarse. La Secretaría del Bienestar, a través del banco creado por el régimen para fines clientelares, comenzó a repartir más dinero entre los más necesitados. Inició con los adultos mayores, quienes por orden alfabético recibirán durante los próximos 6 días su pensión con un incremento del 25% que irá subiendo gradualmente hasta el próximo año cuando se realice la elección presidencial, lo que decía aquí nuestro amigo Germán. Paralelamente, el presidente llamó a cuentas a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, con el objetivo de resucitar el fracasado programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otro caldo de cultivo electoral. Y todo esto, ¿dónde está Milo? Ya se me perdió. Le quería yo preguntar al maestro Milo, que es un devorador de libros. Le quería preguntar qué respeto puede tener una persona que dice haber escrito un total de 19 libros y en realidad pocos creen en esa versión de que el presidente escribió esos libros. No sé si usted está de acuerdo, mi estimado Emilio. Le voy a leer los libros. Dice, Hacia una economía moral, los primeros pasos, Tabasco 1810-1867, del esplendor a la sombra de la República restaurada, Tabasco víctima de un fraude, entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. Fobaproa, expediente abierto, reseña y archivo, un proyecto alternativo de nación hacia un cambio verdadero. Contra el desafuero, mi defensa jurídica, la mafia nos robó la presidencia, la gran tentación, el petróleo de México, la mafia que se adueñó de México y el 2012, no decir adiós a la esperanza, neoporfirismo hoy como ayer, el poder en el trópico, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario o bandido, 2018 la salida, decadencia y renacimiento de México. Oye, Trump, y hacia una economía moral. Y su más reciente libro hace, creo que 3 meses, A la mitad del camino. La mera verdad, esta colección de libros escritos por Andrés Manuel López Obrador, muy poca credibilidad. Si tenían muy poca credibilidad antes de lo que dijo ayer, hoy creo que tienen nula credibilidad. Adelante, mi estimado Mino. De hecho, creo que todos sabemos que lo que es un escritor fantasma, los famosos ghostwriters,
y considero prácticamente incapaz a este personaje de escribir o redactar un libro. Dudo que incluso su gente cercana haya leído una sola de las obras que se autoachaca como parte de su autoría, porque ideas todos tenemos, sean buenas o sean malas, pero una cosa es tener las ideas y otra cosa es redactarlas y organizarlas de manera que puedan ser una obra. En el caso de López Obrador, es un tipo tan deshonesto que no solo tiene otros datos, a pesar de que esté contradiciendo números y estadísticas oficiales de los organismos de gobierno, sino que además es capaz de adjudicarse la autoría, la autoría de obras como las que nos quieren hacer creer que él la hace. ¿Sí? Quizá por eso lo de la ministra, ¿no? Lo de la todavía ministra Esquivel, sea para ellos así como que, pues con tanta gente en ese partido con primaria trunca, para ellos ha de ser un logro tener carta de pasante y hasta de no es burla, y hasta de plagiar una tesis, ¿no? Y todavía le inventan al verdadero autor de la tesis, que él fue el plagiario, y hasta orden de aprehensión ya le estaban armando. Más allá de las supuestas obras de este señor López Obrador, que ya sabemos de lo que es capaz mintiendo, con tal de tener siempre la razón. Estamos viendo el poder de la razón del poder sobre el poder de la razón. Eso es lo que estamos viendo en esta administración cuatroteísta, lo que quiera que signifique esa madre del lado correcto de la historia. Y no, más allá de lo que piensa o cree o pueda creer este autócrata, este señor que tiene su propia manera de ver las cosas y trata de imponerla a todos los mexicanos, pues más allá de eso, creo que deberíamos de pensar si este es el México que queremos para nuestros hijos, gente mediocre, que para los que tener aspiraciones es malo, para los que hay que fomentar la envidia, el rencor y la pereza en contra de la clase media, porque ellos son los que les quitan las oportunidades según el PG a la mayoría de las personas. No, señor. Es una posición muy cómoda, insisto, repartir dinero que no es de uno y repartirlo desde el poder. El día, insisto, y vamos a seguir insistiendo sobre esto, que la popularidad del presidente se logre fincar sin repartir dinero, entonces ese día podríamos hablar de un México distinto y no de esa entelequia llamada hospitales tipo Dinamarca a las que tanto se refiere. Las becas son un paliativo, las becas son para coadyuvar a las condiciones sociales y políticas de ciertos estratos o clases sociales, pero deberían de ser como buen paliativo temporales. No un fin, sino un medio. Y tan en esta administración es un fin mantener la pobreza, que ha subido de 51 millones a poco más de 55 millones, según cifras oficiales. Y Coneval. Aunque él tenga otros datos. Y pues es una pena que alguien como John Biden y su logística y su seguridad le haya dicho que no puede aterrizar en el Chaifa, perdón, en el AIFA, que siempre se iba a aterrizar en el viejo aeropuerto Benito Juárez.
Así es, así es. Muy bien, muy bien. Pues mi estimado Víctor, llegamos a la parte final del programa. Si quieres cerrar este tema, la mera verdad, en lo personal, y vale la pena aclarar porque mucha gente nos pregunta, oye, ese programa es así, el programa de análisis de información, están en contra, están muy duros. No, 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 no. Quiero decirles que aquí cada quien tiene su punto de vista. El programa es una cosa, la empresa Formato 07 es una cosa, y cada uno, Germán, Milo, Víctor, Paco López, Pimienta, Aurora, Cindy, Bojorques, todos ellos, María Eugenia, es una opinión personal que emite cada quien, no obedece, no responde exactamente a una línea editorial que tiene este programa, que por cierto, la línea editorial que tenemos es abierto para que cada quien exprese su punto de vista. Y en ese sentido quisiera yo aclarar de que si de por sí las actitudes, las acciones de gobierno de López Obrador, a mí en lo personal, me eran despreciables. Con esto que dijo ayer es totalmente inhumano. Abusar de la pobreza y la ignorancia de la gente es lo peor que puede existir en un ser humano. Adelante, Víctor. No, no solamente eso, Roger, sino que de manera objetiva y de manera paulatina, eh, estos 4 años de gobierno nos han demostrado o nos han mostrado la verdadera cara de López Obrador. Y no solamente de López Obrador, nos han mostrado la verdadera cara de gente como López Vargas le gusta adjetivizar de farsantes, eh, porque hay ejemplos muy concretos, hay ejemplos muy claros, hay ejemplos cotidianos. Tú recordarás, eh, bueno, todos acá de una u otra forma hemos tenido alguna vinculación en algún momento de nuestra vida profesional con la hoy señora gobernadora, con la señora Laida Sansores. Y aquí le reconocíamos siempre eh, ciertas actitudes cuando estaba en la oposición. Siempre reconocimos, por ejemplo, el valor de reconocer el tema de la militarización, el valor que tuvo de espetar, de reprocharle a Enrique Peña Nieto la entrega de los puertos de la aduana de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Pero hoy sí, como dice el fake, como dice el meme, perdón, como dice el meme, como dicen las caricaturas del Facebook, 3 doritos después, cuando la militarización ya está mucho más avanzada, mucho más consolidada, donde ya no son 2 puertos los que se le entregan a la Marina y las aduanas, sino que son todos los puertos del país. Y observas a la señora gobernadora con una actitud displicente, con una actitud sumisa, con una actitud convalidadora. Es decir, hoy reconocen y aplauden lo que el día de ayer reprochaban, lo que el día de ayer criticaban. Esta frase del presidente diciendo es un cálculo estratégico el apoyo a los pobres, cuando tú ves los tweets de López Obrador eh, reprochándole a los gobiernos que abusaron de la pobreza y de la miseria del pueblo, que intentaron sacarle raja política y beneficio a los programas asistenciales, pues nos encontramos que este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Cuando se criticaba a la gaviota, cuando se criticaban a los hijos de la gaviota y se le insultaba en las redes sociales, se le agredía en las redes sociales. Cuando sale la gaviota, la esposa de Enrique Peña Nieto, a intentar justificar la propiedad de la Casa Blanca, sale la esposa del presidente, bueno, pues yo la compré con años de mi trabajo, y los chairos diciendo, ¿quién le va a creer? Es una mentirosa, es una farsante. Pero al día después, o a los años después, sale el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, una persona a la que nunca se le ha conocido un trabajo, digamos, empresarial a gran escala, y sale una casa, no en México, sino en Houston, con una alberca de 30 metros. Imagínate, cuando hay pobres que en México cuya propiedad no llega ni a los 15 o a los 20 metros, el hijo del presidente sí tiene una alberca de 30 metros. Y entonces tú comparas la gran diferencia, cómo los chairos criticaban, agredían y ofendían a la esposa de Enrique Peña Nieto, llamándola corrupta, llamándola desgraciada, poniéndole 1000 adjetivos, y cuando sale López Beltrán, lo empiezan a defender, lo empiezan a justificar. Es decir, este gobierno, su imagen de honestidad,
la imagen de integridad, la imagen de eficiente, la imagen de decencia es una fachada. Así como cuando pasas por el centro de la ciudad de Campeche y raspas las casas del centro histórico y que se caen a pedazos, así es este gobierno de López Obrador. Y lo único que tiene para tratar de disfrazarlo son estos eufemismos que no son otra cosa más que mentiras y medias verdades del yo tengo otros datos. Desde las mañaneras, por supuesto. Afortunadamente, como bien dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, solo cada 100 años nace un hombre como él. Afortunadamente, fíjate nada más. Germán, muchísimas gracias. Víctor, Milo, gracias. Un programa, un cruce de comentarios muy interesantes. Lo aprecio y lo valoro muchísimo. Gracias, amigos, a todos los que están con nosotros, los que nos siguieron muy de cerca. Gracias, gracias, muy amables. Nos vemos mañana, 8:30 de la mañana. Buen día a todos. Hasta mañana.